Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al exgobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Carán. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a ti por invitarme. Ingeniero, el presidente Luis Abinader pasó balance, presentó los logros en materia económica y las perspectivas de su gobierno. ¿Qué le parece a grandes rasgos el perfil que presenta el gobernante en términos de Sí. productividad y de economía? Yo no sé por qué la presente generación de líderes cultivan más de la cuenta el optimismo y en lugar de balancear, porque una rendición de cuentas no es solamente decir lo bueno, sino identificar los problemas para que la ciudadanía tome conciencia de lo que se pueda hablar. O es que no hay problema en el país. Entonces, yo lo que veo que fue un discurso preñado de objetivos, de logros, y se obviaron la advertencia del grave problema que estamos teniendo. Porque, por ejemplo, el propio crecimiento económico, bueno, es un crecimiento económico bueno, pero hay problemas de distribución, hay problemas de sostenibilidad, hay problemas de competitividad. Ahora mismo las importaciones de alimentos agroalimentarias están creciendo, lo que significa que nuestra agricultura no está satisfaciendo la demanda. Y así en general hay problemas educativos, hay problemas en la salud, hay problemas en el transporte, hay problemas en la energía. Entonces yo creo que los líderes deben aprovechar ese escenario no solamente para sostener y vender ilusiones, sino también para hacer que los dominicanos que tomemos conciencia de las gravedades que estamos teniendo y que, tomado la conciencia, se considere una participación militante en la solución de los problemas que estamos teniendo. Esa es mi perspectiva general. Creo que hay un exceso de optimismo y un sesgo para señalar únicamente las cosas buenas, pero no se señalan los males que estamos teniendo e inclusive las cosas malas del gobierno, porque todo el mundo sabe que hay problemas, algunos problemas dentro del comportamiento gubernamental, dentro de las finanzas públicas. Por ejemplo, mira, el presidente se basó en el Fondo Monetario Internacional, pero el fondo, además de decir eso, dijo otras cosas. Dijo que se necesita una reforma integral de carácter fiscal para mejorar los ingresos y también mejorar la calidad del gasto. Habló de una reforma, de la necesidad de mejorar la supervisión bancaria, incluyendo las cooperativas de ahorro que están exentas de la supervisión por parte de las autoridades. Se habló de la reforma educativa, el fondo habla de la reforma educativa, de la reforma laboral y la parte de la gestión fiscal, la gerencia fiscal para mejorar la sostenibilidad económica causada o la insostenibilidad económica causada por la deuda. Yo creo que si el presidente hubiera balanceado el optimismo con el reconocimiento de estos problemas, no solamente hubiera pronunciado un discurso con más revestimiento de honestidad, sino ayudaría a que los mismos problemas que él advirtiera se pudieran solucionar. El presidente enarboló el aumento de los empleos, la estabilidad económica, la reducción de la pobreza y puso en perspectiva a República Dominicana como uno de los países de mayor estabilidad económica de América Latina y crecimiento por demás. Bueno, pero conservémoslo. Yo estoy de acuerdo que sí, que la República Dominicana ha sido y será una economía pujante. Mira, en los casi 60 años de democracia ininterrumpida con más de 6 presidentes, el país ha crecido, lo que significa que el crecimiento no se ha debido únicamente a los gobernantes, sino a un sector privado, a una economía privada
que ha logrado ese crecimiento. Lo importante es no creerse que eso no tiene amenazas. Y la economía dominicana tiene amenazas del déficit fiscal, tiene amenazas del exceso de endeudamiento. Ya te cité la falta de competitividad, ya te cité la distribución de los beneficios del crecimiento económico. Entonces creo que todo ese tipo de problemas deben advertirse para concitar una reacción favorable de la ciudadanía para resolverlo. Por supuesto, hay problemas que también dependen cómo se mide, particularmente la reducción de la pobreza. Eso es un poco un criterio que he venido combatiendo en el sentido de que la verdadera pobreza se resuelve con una mayor cantidad de empleo de calidad, no con un subsidio, porque lo que se resuelve es lo que llaman la nueva ola de la gestión administrativa, es la pobreza monetaria, es decir, cuánto dinero tú recibes por tu trabajo y por los subsidios del Estado. Y entonces todos los que están debajo de esa línea están incluidos dentro de la pobreza. Pero y cuando el Estado porque no pueda, porque no quiere, deje de subsidiar, todo eso vuelven a caer por debajo de la pobreza, como pasó en el caso de Brasil, cuando Lula dejó el poder hace unos 5 o 6 años, que entonces todos volvieron a ingresar a la pobreza. Yo creo que hay que entender que la verdadera solución a los problemas está en crear oportunidades de trabajo, crear fuentes de empleo, y que la economía cree fuentes de empleo, que no pensemos que sea el Estado que tiene que nombrar personas para disminuir la tasa de empleo. Este gobierno ha empleado desde que tomó posesión un promedio de 100 personas diarias. Entonces, pero tú te preguntas, bueno, ¿en qué medida pueden ser necesarias? ¿Por qué no fomentamos mejor la economía para que la economía genere empleo y no haya necesidad de ayudar, de subsidiarlo, porque ganen lo suficiente para poder satisfacer las necesidades de sí mismo y de sus familiares? ¿Se le quedó al presidente algún tema trascendental en su agenda económica de cara a la rendición de cuentas? Bueno, yo creo que sí, por lo menos ya te cité algunos. Se olvidó hablar con la intensidad y necesidad e imperiosidad de vida de la reforma fiscal. Reforma fiscal que incluye aumento de ingresos, eliminación de exenciones, ampliación de la base tributaria, mejorar la calidad del gasto, que no todo se vaya en subsidio por el déficit o subsidio eléctrico, por ejemplo, en el caso de las empresas eléctricas, los problemas del transporte, yo creo que ameritaba una mención específica, lo que te cité de mejorar la supervisión bancaria, incluyendo las cooperativas de crédito, la reforma educativa y en general aquellas 14 reformas que el presidente presentó en el 2021 para en el Consejo Económico y Social discutirla. Bueno, ¿qué ha pasado? Han transcurrido 4 años y no se tiene una noticia de una reforma que haya prosperado. ¿O es que las reformas no van a observarse en este gobierno, en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno? Entonces, ¿para qué se habla de cambio? Yo creo que quedaron muchas cosas pendientes que ojalá en algún otro momento el presidente los retome en sus discursos. En el caso de la reforma fiscal parece que hay un aplazamiento para una fecha no especificada por el gobierno, porque incluso debió ser abordado, aunque sea tangencialmente en el discurso, y no se hizo. Sí. Bueno, ten en cuenta que es la segunda vez que el gobierno propone una reforma fiscal y la retira. Lo que pasa es que una reforma fiscal no es solo aumentar los ingresos con nuevos impuestos, eliminando exoneraciones, eliminando exenciones, sino mejorando la calidad del gasto. Mejorar la calidad del gasto
es el principal estímulo para que para que un contribuyente contribuya, perdóname la redundancia, porque el que paga, cuando uno ve un gasto de calidad, uno paga con gusto, pero cuando uno ve que, por ejemplo, lo que uno paga de impuestos se van en burocracia, se van en subsidios a un sistema eléctrico deficiente, se van en soluciones ineficientes para el caso de transporte, entonces la gente se desalienta. Entonces hay que mejorar la calidad del gasto y eso implica, por supuesto, una voluntad férrea para reorientar la gestión financiera del Estado. A propósito de todo esto, vemos que también surge la perspectiva de explotación de las tierras raras en la región suroeste del país, que sería un valor agregado en términos económicos. ¿Qué usted cree sobre este tema? Bueno, yo creo que eso es una línea económica, un curso de acción de nuestra economía que debe explorarse. Todas las iniciativas nuevas de fomento económico deben cultivarse. Tú recuerdas que en años anteriores nosotros éramos una economía de café, cacao, tabaco y azúcar. Y gracias a que la diversificamos con las zonas francas, con el turismo y con las remesas, hemos tenido una diversificación tal que equilibra los déficits en nuestra cuenta corriente de balanza de pagos. Aquí tenemos que las remesas, por ejemplo, inyectan neto 10.000 millones de dólares aproximadamente. Digo neto porque, bueno, el turismo ingresa mucho, pero también gasta mucho porque hay que comprar los tickets de los aviones, pagar pasajes, fletes, los productos que demanden los turistas que no se fabrican aquí. Piensa en los licores, en el whisky, en el coñac, etcétera, y todo eso son divisas. Pero en el caso de las remesas son aportaciones netas. Entonces, si no hubiéramos tenido ese ingreso neto de la divisa, hubiera sido muy difícil encontrar la forma de superar, de compensar el déficit corriente en la balanza de pago. O sea, me refiero en la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, que están siendo muy deficitarias. Y un nuevo renglón económico, pues, siempre es bienvenido. Yo espero que se tomen todas las precauciones y previsiones necesarias para garantizar la obtención de los beneficios y que no se produzcan daños ambientales y sobre todo que se resuelva un poquito el ordenamiento del suelo, porque no te olvides que esas tierras raras están en una región del sur donde también se está desarrollando un importante proyecto turístico y a veces proyectos mineros coliden con proyectos turísticos si es que no se toman las precauciones ambientales. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el ex gobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Carán. Y uno de los puntos de su programa de gobierno coincide con lo que yo he venido señalando en varias ocasiones, que el salario tiene que ser dejado a la oferta y la demanda de empleadores y empleados. O sea, Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el exgobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Carán. En el discurso, el presidente resaltó el logro del aumento de un 20% en la escala salarial de los empleados no sectorizados. Quisiéramos saber acerca de la equiparación que tiene este aumento con la canasta familiar. Yo soy de formación social cristiana, demócrata cristiana. Ahora acaban de ganar las elecciones los demócratas cristianos
Y uno de los puntos de su programa de gobierno coincide con lo que yo he venido señalando en varias ocasiones, que el salario tiene que ser dejado a la oferta y la demanda de empleadores y empleados. O sea, una situación económica que es muy propia de una economía de mercado, y los socialcristianos postulamos una economía social de mercado. Y sobre todo, lo que más me preocupa a mí con este aumento salarial es que lo propone el gobierno. El ambiente estaba tranquilo. El gobierno se destapa y dice, habla de un 20%. Ya hay centrales sindicales que están diciendo que lo que se aprobó no satisface las expectativas, que tiene que ser más. Yo no sé si lo que se le han aumentado antes, entiéndase, maestros, médicos, personal sanitario, etcétera, van a decir, bueno, y ahora porque ya se produjo un aumento colectivo, vamos a seguir demandando. Y como es el salario mínimo, hay, de ahora en adelante, o de ahí hacia arriba, puede venir una espiral de aumentos salariales que repercutan en aumento inflacionario, porque un aumento salarial es un aumento del costo de producción. Y si el costo de producción aumenta, el precio de venta tiene que ser mayor. Entonces yo hubiera manejado, porque ya estamos ante un hecho consumado, ese tema con más cuidado, para evitar crear una situación de desborde, de desbocamiento de demandas salariales. Por otro lado, siempre he creído que hay un dejo de injusticia cuando se aumentan generalizadamente los salarios. Si tú y yo somos empleados de una empresa que ganamos salario mínimo y tú trabajas mal, o tú trabajas bien y yo mal, si a los dos nos dan el mismo premio, el mismo porcentaje de aumento salarial, ahí se comete un acto de injusticia que desestimula la iniciativa y el emprendimiento de los trabajadores. Porque el que ganaba mucho puede decir, pero si me aumentaron igual que el que trabajaba poco, entonces yo no me voy a esforzar más. Y el que trabajaba poco, si le aumentan igual que el que trabajaba mucho, puede decir, voy a seguir con mi paso de tortuga, con mi haraganería. Y entonces me parece que el aumento salarial, primero hay que distinguir en lo que yo sí creo que puede ser automático, que es el ajuste por inflación. O sea, hay que distinguir lo que es el ajuste de inflación y del aumento salarial propiamente de ello. Bueno, si la inflación es un 5%, pues automáticamente los salarios suben un 5% para todo el mundo. Ahí no hay problema. Pero cuando se habla de aumento salarial que implica ponderar la productividad, el incentivo, el entusiasmo, el emprendimiento, ahí entra el factor de evaluación de desempeño que debió ser tomado en cuenta. Y pienso que ese es otro ingrediente para no inscribirme en los aumentos generalizados de salarios. Es decir, que haya una indexación cada Bueno, vez que haya una indexación como por ajuste de inflación y que además se hable del aumento salarial propiamente dicho, una política de salarios en el cual está supeditado a la evaluación del desempeño. Si tú fuiste buen trabajador, te premiamos un porcentaje. Por ejemplo, en la misma Alemania se habla, suelen aumentar en el mismo porcentaje que crece el Producto Bruto Interno. Si yo fui un mal trabajador, a mí que no me aumenten nada. Porque si nos aumentan a los dos por iguales, eso es un injusto y estimula la ineficiencia. el presidente mostró su optimismo, pidió unidad para seguir impulsando el país en términos de productividad y de generación de riquezas. ¿Qué se necesita para un mayor estímulo de la producción
de la generación, del crecimiento económico? Bueno, yo creo que tú sabes que la economía tiene factores de producción. Hay tres factores básicos de producción: tierra, capital y trabajo. La tierra es limitada, aunque aparezcan tierras raras, pero hay también tierras baldías, que ojalá le hagamos un poco de caso a la tierra baldía en lo que llegan las tierras raras. Pero está también el capital, el costo del capital, el costo del dinero, la tasa de interés. A mí me parece que la tasa de interés está siendo muy alta para animar la producción. Incluso precisamente el Fondo Monetario Internacional, por eso, porque estamos en un mundo de altas tasas de interés, y cuando tú tienes la tasa de interés elevada, tú fomentas la economía rentista o la economía especulativa. Si tú tienes $1.000.000, en lugar de tú invertirlo en un proyecto, tú lo inviertes en un bono del Estado, en un depósito del Banco Central, que te devenga una tasa de interés constante, sin riesgo. Tú te puedes quedar en tu casa y recibes tu dinero. Pero eso no fomenta la producción. La producción te fomenta sembrando, desarrollando industrias. Entonces, creo que la tasa de interés debe bajarse y en general establecer una política más justa en los demás factores de producción, los mismos impuestos. Aquí hay impuestos que no tienen que no estimulan el fomento de la producción. Por ejemplo, los combustibles. ¿Tú no te has fijado que los distribuidores y transportistas nunca dan la cara cuando hay problemas de precios de combustible? ¿Por qué? Porque ellos ganan un porcentaje fijo del precio fijado todos los viernes por el Ministerio de Industria y Comercio. Y al contrario, a ellos se alegran cuando sube, porque el 20% de 100 no es el mismo que el 20% de 200. Se atreven a ganar el doble. Entonces, pero es que hay un 20% del precio de los combustibles, un porcentaje fijo que va hacia los distribuidores y transportistas de los combustibles. Entonces, en lugar de fomentar la competencia para que la competencia baje los precios, nosotros estamos haciendo que los empresarios del sector combustible trabajen cómodo y obtengan una ganancia fija. Entonces, revisar sistemas tributarios de este tipo y también, obviamente, el costo laboral, que es importante, sobre todo en actividades económicas como las zonas francas, por ejemplo, que hay mucha competencia internacional y que cualquier aumento en el costo laboral de las zonas francas puede provocar que un empresario que tenga una instalación en zona franca diga: ah, no, aquí estamos pagando muy cara la mano de obra, me voy para México. Entonces nos quedamos sin el empleo. Entonces yo creo que hay que revisar todos los factores de producción: impuestos, tasa de interés, costo laboral, costo de la energía. El sistema eléctrico dominicano es ineficiente, es una energía cara y mala, con una pérdida de un 43%, 44% de la energía generado que no se cobra. Entonces todo eso requiere un subsidio de más o menos $1.500 millones. Todo eso cultiva la ineficiencia del mundo empresarial y laboral. ¿En qué medida el comportamiento, la situación internacional puede impactar, incidir en la economía dominicana? Por ejemplo, a raíz de la asunción de Donald Trump, adoptando medidas económicas a nivel internacional, y también el acuerdo entre los Estados Unidos y Rusia, que libera por lo menos geoestratégicamente la situación de una tensión política y sacaría a China, por ejemplo, de esa lucha geopolítica entre Asia y el Occidente. Mira, el presidente Trump es impredecible y tiene un estilo de gobernar como
que proviene de su mundo empresarial, es su estilo de negociar. Él golpea primero para luego negociar. Mira lo que pasó con Ucrania, le dijo muchísimas cosas a Zelensky, incluso le dijo dictador, y después cuando le preguntaron y él dijo, yo dije eso. Bueno, pero sin embargo ya prácticamente hay un acuerdo para cobrarse lo que él entiende que ha pagado Estados Unidos en el financiamiento de la guerra. Entonces él golpea primero para negociar. Yo no estoy muy preocupado porque haya efectos negativos, quizás un poco en el sector de la zona franca, pero hay que mantenerse vigilante, porque de repente nos puede tocar por su forma de ser. Hay renglones que, bueno, el gobierno norteamericano no se ha pronunciado, pero yo no sé si va a aceptar el decreto que el presidente Abinader estableció para las importaciones de arroz y los aranceles a cobrar por las importaciones de arroz. Entonces, me parece que hay que mantener, siempre he insistido en eso, un servicio de inteligencia económica para ver por dónde que anda la cosa y tomar las precauciones del lugar. El tema del arroz, obviamente, que usted menciona, está pendiente de buscarle una salida en términos arancelarios. ¿Cree usted que eso pudiera consumarse en provecho de República Dominicana? Bueno, nacionalmente la salida está dada. El presidente Abinader emitió un decreto estableciendo un porcentaje con una tasa arancelaria y el resto con aranceles de otro tipo. Lo que yo quisiera saber cuál es la reacción de las nuevas autoridades. La administración anterior de Estados Unidos no reaccionó, o sea que la aceptó. Pero yo quisiera tener alguna noticia de si el presidente Trump o el gobierno del presidente Trump va a tomar cartas sobre el asunto, va a cuestionar el decreto del presidente Abinader en el contexto de un tratado de libre comercio que han suscrito los dos países más los de Centroamérica. Estados Unidos produce mucho arroz y quisiera exportarlo a Dominicana a tasas preferiblemente bajas para estimular la rebaja de precios. Pero no, eso no lo contempla ese decreto. El decreto es más proteccionista que otra cosa. Y no sé cómo reaccionará el presidente Trump. Y pienso que es una de las cosas que hay que mantenerse vigilante. Ingeniero, agradecemos su amable comparecencia aquí para ilustrar a la población acerca de la situación económica, social y política del país a raíz de la rendición de cuentas del presidente de la República. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias a usted por invitarme. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el ex gobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Carango. Proseguimos con nuestro contenido.